Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre porque nos permite poder predicar su palabra en estas primeras horas sagradas del día santo de Dios. Así que vamos a iniciar haciendo una oración para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites aún predicar con libertad tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar santificados por la verdad y podamos crecer en conocimiento para honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hacer un estudio profundo usando historia y Biblia. Y vamos a iniciar poniendo la plataforma haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué Martín Lutero buscó el 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg en Alemania? ¿Por qué Martín Lutero buscó el 31 de octubre, un día que el mundo se lo celebra a las brujas, el día de Halloween? Los católicos sin instrucción bíblica, sin historia y sin conocimiento, creen de que el 31 de octubre la Reforma Protestante celebra Halloween por simple hecho de que Martín Lutero buscó un 31 de octubre para clavar sus 95 tesis. La ignorancia es abismal. En este estudio vamos a ver por qué Martín Lutero buscó una fecha donde el mundo pagano se la celebra a Halloween, el Día de las Brujas. Para eso vamos a poner la plataforma, la base, para llegar a esa respuesta tan importante que demanda esta pregunta. ¿Por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre para clavar sus 95 tesis? En efecto, hermanos, este 31 de octubre cumplimos 504 aniversario de que la Reforma Protestante inició con las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg. Ahora, vamos a poner la plataforma, como dije. Necesitamos ser estudiosos profundos de la Biblia y de la profecía. No debemos de ser lectores superficiales. Siempre lo he dicho, investiguemos, preguntemos, seamos profundos en la Biblia. Ahora, noten cómo dice Daniel 8, versículo 9 al 12. Vamos a usar este versículo como plataforma. Y vamos a ver de que en Daniel 8 se presenta un símbolo de un cuerno pequeño. El cuerno pequeño es un símbolo para representar a las dos Romas, la Roma imperial y la Roma papal. Ambas Romas persiguen al pueblo de Dios. Ahora, pero vamos a ver algunas acciones de este cuerno pequeño, o sea, el papado. Y vamos a ver de que una de esas acciones es que este cuerno pequeño persigue a la iglesia, echa la verdad del santuario por tierra, pisotea la verdad, echa la verdad por tierra, e hizo cuanto quiso y prosperó. Es la acción de lo que hizo el cuerno pequeño durante la Edad Media. Noten cómo dice Daniel 8, versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El contexto es de uno de los 4 vientos cardinales. El versículo 8 lo dice, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Noten cómo este cuerno pequeño prospera, los avances de conquista de este poder del papado, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas las echó por tierra. Aquí se refiere a lo que hizo el papado con la iglesia durante la Edad Media, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea que este cuerno pequeño ataca verticalmente y ataca también ¿qué? Horizontalmente a Cristo y su santuario, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. En el hebreo solamente se dice continuo. La palabra sacrificio fue añadida por los traductores de la Reina Valera 60. En el hebreo no aparece la palabra sacrificio, sino que solamente dice continuo. Y sigue diciendo, se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio.
y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten lo que hace este cuerno pequeño. Pisotea el santuario, echa el santuario por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y noten cómo termina. Y echó por tierra la verdad. E hizo cuanto quiso y prosperó. Esta es la hegemonía del cuerno pequeño, o sea, del papado, durante la Edad Media, 538 a 1798 después de Cristo. 1260 años de oscurantismo y de inquisición papal. Ahora, ¿qué significa eso? Echar la verdad por tierra. Porque necesitamos enfrascarlos en esta acción del cuerno pequeño. El cuerno pequeño echa la verdad por tierra e hizo cuanto quiso. El papado echó la verdad por tierra. ¿Qué significa eso? El papado lo hizo, simbólicamente hablando, recargó la verdad con tradiciones y la oscureció con supersticiones. Echó la verdad por tierra simbólicamente. El santuario y el ministerio sacerdotal de Cristo fue sustituido por un falso sacerdocio católico romano e idólatra. En lugar de la gente ver a Cristo ministrando en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote, el sistema papal instituyó un falso sacerdocio católico romano para que la gente, en lugar de ver a Cristo en el santuario celestial, miraran a un sacerdocio terrenal idólatra. De esa manera, simbólicamente, el papado echó la verdad del santuario por tierra y la verdad de Dios, e hizo cuanto quiso y prosperó. Noten claramente lo que dice el profeta Daniel. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es una referencia al santuario celestial, o sea que simbólicamente hablando, todas las verdades que están contenidas en el santuario, el cuerno pequeño las echó por tierra, instituyendo tradiciones y costumbres de hombres durante la Edad Media. Simbólicamente la oscureció la verdad, enseñando un falso sacerdocio católico romano. Aquí dice, echó la verdad por tierra y prosperó. Y dice, e hizo cuanto quiso. ¿Qué significa entonces eso? El mediodía del papado. El mediodía del papado tiene que empezar a contarse desde el año 538 al año de 1798 después de Cristo. Y esta fue la medianoche espiritual del mundo. Según la profecía, los dos testigos profetizarían vestidos de silicio. Apocalipsis 11:3, hablando cómo el papado persiguió a la iglesia y ocultó la Biblia para que la gente no la leyera. Y cuando no hay luz de la palabra, la gente está en oscuridad. Los dos testigos, o sea, la iglesia junto con la palabra de Dios, fueron perseguidas y fueron vestidos de silicio. Dice Apocalipsis 11:3. Fueron 1260 años de oscuridad espiritual, donde el papado atacó la palabra de Dios y a quienes la leían. Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño dice, pisoteó a los santos del Altísimo y prosperó. Esta oscuridad espiritual dio como resultado el gigantesco sistema de falsa religión que le conocemos ahora como el catolicismo romano. Pablo le llama a este sistema el ministerio de la iniquidad. Esto lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. El inicuo que se hace pasar como Dios, versículo 4. Ahora, ¿por qué hemos puesto este versículo de Daniel como plataforma? El cuerno pequeño tiene acciones que atacan el santuario y la verdad de Dios. Una de esas acciones o tradiciones que el cuerno pequeño usó para oscurecer la verdad de Dios durante la Edad Media fue la doctrina del purgatorio y el pago de las indulgencias. Noten, no se olviden, porque estamos poniendo como plataforma estas bases para ver el por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg. Una de esas falsas doctrinas que el papado
admitió en su medio para oscurecer la verdad fue la doctrina del purgatorio y el pago de las indulgencias. ¿Qué es el purgatorio y qué es las indulgencias? El purgatorio fue y es otra de las tantas mentiras de la iglesia romana. Surgió en la Edad Media con el objetivo de atemorizar a las muchedumbres supersticiosas e ignorantes de las Escrituras. La Iglesia Católica enseña que no es suficiente la sangre de Cristo para ser limpio de nuestros pecados, que la gente después de morir tiene que ir al purgatorio para ser purificados. Esta es una blasfemia. La historia dice que a través de la mentira del purgatorio, la iglesia atemorizaba a las muchedumbres crédulas y supersticiosas para comprar las indulgencias. ¿Qué son indulgencias? Era el pago de la remisión de los pecados pasados, presentes y futuros, y la condonación de todas las penas y castigos merecidos. O sea, que a través de ese pago la gente podía ser disculpada o perdonada de sus pecados y al mismo tiempo sacar a sus parientes del purgatorio. Esto es una gran blasfemia. Noten esta blasfemia que decía el fraile dominico Joan Texel, decía, y esto lo decía gritando en las calles para engañar a la gente ignorante de las Escrituras. Noten cómo decía: al instante en que las monedas resonaban al caer en el fondo del cofre, el alma por la cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y era dirigida al cielo. Esta es una gran blasfemia. Noten que decía que al solamente caer la moneda en el cofre donde se depositaban las monedas del pago de las indulgencias, el alma salía del purgatorio. Esta es una gran blasfemia. Y de esta manera el papado atemorizaba a la gente ignorante de las Escrituras, y de esta manera el papado durante la Edad Media ocultó la verdad de Dios, ocultó el ministerio de Jesús en el santuario celestial, ocultó la Biblia, ocultó las grandes verdades de la Biblia. Este cuerno prosperó y hizo cuanto quiso. Es interesante, hermanos, que ahora viene lo siguiente. Martín Lutero busca el 31 de octubre. ¿Por qué? ¿Por qué Martín Lutero no buscó otra fecha para clavar sus 95 tesis? ¿Qué eran las 95 tesis? Eran 95 proposiciones que desenmascaraban al sistema católico romano y sus enseñanzas y tradiciones. ¿Por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre, el Día de las Brujas? Es importante conocer algo de historia, hermanos. El 31 de octubre se celebra la fiesta de Halloween. ¿Qué es la fiesta de Halloween? Es un festival celta llamado Festival de Samhain, así se pronuncia, Samhain, que según los celtas ocurría el 31 de octubre, y los celtas creían que durante esa noche todos los mundos espirituales chocaban y los fantasmas regresaban para atormentar a los vivos. Rituales de este festival incluían uso de disfraces, ceremonias para alejar a los espíritus, y los sacerdotes de la comunidad hacían predicciones sobre el futuro. En estas ceremonias se hacían fogatas y sacrificios a animales con frutas y los dioses. O sea que la fiesta de Halloween es la famosa fiesta pagana y satánica de los celtas en honor a Samhain. Era un dios, o se le conocía el festival de Samhain. Pero ¿qué tiene que ver esto con el 31 de octubre y con la Reforma Protestante? Sigamos investigando un poco más de historia. El festival de Samhain fue adoptado por los romanos y después por la Iglesia Católica como Día de los Difuntos. El festival de Samhain duraba 3 días, desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. ¿Qué es el 2 de noviembre?
el día, o sea que el día de las brujas estaba relacionado con el Día de los Muertos. Millones de católicos no saben esto. O sea que el Día de las Brujas, o sea el festival celta de Samhain, iniciaba el 31 de octubre y culminaba el 2 de noviembre con el Día de los Difuntos. El catolicismo romano rechaza, entre comillas, el Día de las Brujas, pero celebra el 2 de noviembre el Día de los Muertos. Y es el mismo festival Halloween, el festival de los celtas. El católico no sabe este engaño, pero cuando el católico va a coronar sus muertos el 2 de noviembre, simplemente está terminando de celebrar el último día de Halloween, porque la fiesta de Samhain eran 3 días, del 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Interesante. Pero ¿qué tiene que ver esto con Martín Lutero y sus 95 tesis? Sencillo. Martín Lutero sabía perfectamente bien que ese día, o sea, el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, Martín Lutero sabía perfectamente que ese día llegarían multitudes de todas las clases sociales de Europa a comprar indulgencias a la iglesia de Wittenberg. Y era evidente que en la gran puerta de la iglesia de Wittenberg, que era una gran puerta grande de madera, la gente cuando entrara a comprar las indulgencias iba a ver las 95 tesis, un gran cartel donde Martín Lutero exponía 95 proposiciones que desenmascaraba al sistema católico y sus falsas enseñanzas. Entre ellas estaba el pago de las indulgencias y la mentira del purgatorio. Qué inteligencia de Martín Lutero buscar una fecha popular donde la gente iría en esa fecha a buscar las famosas indulgencias para sacar a las almas del purgatorio y para remisión de sus pecados. ¡Qué inteligencia! Por esta razón Martín Lutero buscó un 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. ¿Se dan cuenta, hermano, cuán importante es conocer historia? El católico no conoce esta historia. A ellos solamente le cuentan lo que les parece. Pero cuando un católico celebra el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, simplemente está celebrando el último día de Samhain, el Día de las Brujas, que culmina hasta el 2 de noviembre. El católico rechaza las brujas, el Día de las Brujas. Nosotros no celebramos. Inclusive algunos católicos dicen, nosotros somos católicos, no celebramos el Día de las Brujas. Pero indirectamente la están celebrando cuando van a coronar los muertos, porque el Día de las Brujas culminaba hasta el 2 de noviembre. Es el mismo festival de Samhain, el dios celta, y que más tarde lo copió el romanismo y le puso el romanismo el Día de los Difuntos, pero es el mismo Halloween disfrazado. No te dejes engañar, hermano. Lo lamentable es que algunos adventistas ignorantes de las escrituras van a coronar sus muertos el 2 de noviembre. ¡Qué ignorancia! Un adventista que supuestamente conoce la Biblia, andar coronando a los muertos el 2 de noviembre, siguiendo las tradiciones de Roma, celebrando el Halloween indirectamente, celebrando el festival de Samhain, el festival celta, el festival pagano de los celtas. Es inconcebible ver adventistas celebrando el Día de los Muertos. Con esto no estoy diciendo que no podemos ir a limpiar las tumbas de nuestros familiares difuntos. Podemos hacerlo en otro día. No estamos siendo legalistas tampoco, pero estamos diciendo por qué un adventista se deja arrastrar por las tradiciones de Roma. Martín Lutero buscó el 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis, porque la gente llegaría de toda Europa a comprar indulgencias y a celebrar el Día de los Muertos. Inteligencia de Martín Lutero. Ahora, es interesante, hermano, la Reforma Protestante de 1517, porque las 95 tesis rompieron los yugos de Roma para que hasta el día de hoy la Reforma siguiera completándose.
Con las 95 tesis iniciaría un movimiento hasta el fin de nuestros días. Aunque muchos reformadores, y no te quiero detallar esto para que quede claro, aunque muchos reformadores desconocían muchas verdades que conocemos hoy como adventistas del séptimo día, no podemos culparlos de que estaban en el engaño, porque no conocían estas verdades, porque su objetivo era romper las ataduras de Roma y dar al pueblo la Biblia, y al mismo tiempo desenmascarar las mentiras de la Iglesia Católica, como el purgatorio y el pago de las indulgencias. Ellos lo que hicieron es dar el inicio a este gran movimiento que terminaría hasta los últimos días de esta historia, porque la reforma no terminó en los días de Lutero. La reforma sigue hasta el fin. La Iglesia sigue rescatando verdades que la reforma protestante no rescató. Ahora, noten qué interesante esta poderosa cita de la sierva del Señor Elena de White, que está en el libro Historia de la Redención, página 370, párrafo 2. Noten esta poderosa cita que habla de la misión de los reformadores y Martín Lutero y cómo ellos no conocieron muchas verdades que hoy conocemos y por qué. No podemos acusarlos de hereje, no podemos acusarlos de que estaban siguiendo falsa doctrina porque no la conocían. Por ejemplo, Martín Lutero, aunque él rechazaba la doctrina del alma inmortal, él decía que era parte del estercolero de Roma, la doctrina de la inmortalidad del alma, pero Martín Lutero guardaba el domingo y creía en la veneración de María, Martín Lutero. Y algunos católicos usan esas clases de citas de Martín Lutero, donde Martín Lutero exalta a María y Martín Lutero dice que hay que venerar a María. Viene el católico, usa esa cita fuera de contexto, sin conocer el contexto histórico. O sea, Martín Lutero no conoció la verdad de una sola vez. Él siguió guardando muchos errores y no podemos acusarlo de hereje porque no eran verdades para su tiempo. El objetivo de levantarlo Dios y de levantar la reforma protestante es para que iniciaran un movimiento y que los reformadores rompieran las cadenas de Roma, iniciaran el gran movimiento hasta nuestros días. Noten cómo dice Historia de la Redención, página 370, párrafo 2. Lutero y sus colaboradores llevaron a cabo una noble tarea en favor de Dios, pero como salieron de la Iglesia Católica, como habían creído ellos mismos sus doctrinas y las habían defendido, no se podía esperar que descubrieran de un golpe todos sus errores. Su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo, pero había importantes verdades que no descubrieron y graves errores a los que no renunciaron. La mayor parte de ellos continuaron guardando el domingo junto con otras festividades católicas. Es verdad que consideraron que su observancia no se basaba en autoridad divina alguna, pero creyeron que había que guardarlo por ser un día de culto generalmente aceptado. Hubo algunos entre ellos, sin embargo, que honraron el sábado del cuarto mandamiento. Entre los reformadores de la Iglesia debe darse un lugar de honor a los que se levantaron para vindicar una verdad generalmente ignorada, incluso por los protestantes. Es a saber, los que sostuvieron la validez del cuarto mandamiento y la obligación de guardar el sábado de la Biblia, cuando la reforma rechazó las tinieblas que habían reposado sobre toda la cristiandad, aparecieron en muchos lugares los observadores del sábado. Noten, hermanos, o sea que Martín Lutero, aunque fue un gran hombre de Dios, que desenmascaró el papado y desafió a Carlos V, este hombre de Dios no conoció todas las verdades de una sola vez. El objetivo de Dios levantar a este gran hombre de Dios era para que rompiera las cadenas de Roma y empezara a dar la Biblia al mundo. Y gracias a la reforma protestante tenemos ahora una Biblia y ya hay libertad de expresión y culto. Ellos iniciaron este gran movimiento porque en la Edad Media leer una Biblia era digno de morir en la guillotina. La Iglesia Católica masacraba a quienes leían la Biblia, porque cuando se lee la Biblia hay luz
inmediatamente se rechaza al sistema católico romano. ¿Por qué es que el diablo quiere mantener a la gente ignorante de las Escrituras? Porque si los católicos leyeran la Biblia como debe ser, salieran inmediatamente de estos sistemas que en la profecía se le llaman Babilonia y la ramera. Pero los católicos prefieren mejor creer lo que sus líderes dicen, lo que dice el Papa, lo que dicen los concilios y el magisterio, y no aceptar lo que dice la palabra de Dios. La reforma inició con los reformadores, pero la reforma no terminó ahí. La reforma iniciaría hasta el fin de los tiempos. Note cómo dice Conflicto de los Siglos, página 138, párrafo 2. La reforma no terminó como muchos lo creen. Al concluir la vida de Lutero, tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en sus corazones, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Y saben algo muy interesante, hermano. El movimiento milerita se levantó en línea profética a la Reforma Protestante. Dios eligió a un hombre de Dios en la Reforma Protestante para exaltar muchas verdades, fue Martín Lutero. Y el movimiento milerita eligió a otro hombre para exaltar verdades, aunque no las conoció por completo, pero Dios lo eligió para exaltar muchas verdades y levantar un movimiento. Por ejemplo, fue Guillermo Miller en la década de 1843 y 1844. O sea que el movimiento milerita se levantó en línea profética a la Reforma Protestante. Muy importante eso. ¿Por qué decimos eso? Después del movimiento milerita, entre la década de 1840 y 1843 y 44, Dios levanta a otro movimiento, a los adventistas del séptimo día, para exaltar y rescatar muchas verdades que la Reforma Protestante no rescató y que ni el movimiento milerita tampoco rescató por completo. La iglesia adventista siguió rescatando verdades para este tiempo. Los adventistas creemos que fuimos levantados como una iglesia del destino, una iglesia que completaría la Reforma Protestante del siglo XVI. Después de casi 1260 años de persecución papal, donde las verdades de Dios fueron ocultadas por el papado, surge la Reforma Protestante y rescata muchas verdades ocultadas por el papado, pero la Reforma se estancó y Dios levanta a la iglesia adventista con un mensaje distintivo. Este mensaje está contenido en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. El mensaje de los tres ángeles completa la Reforma Protestante y completa el movimiento milerita. Creemos que los mensajes de los tres ángeles completan la Reforma Protestante y este mensaje alumbra la tierra con su gloria. En este mensaje están exaltadas todas las verdades que el cuerno pequeño pisoteó y echó por tierra. En el mensaje de los tres ángeles están las verdades que contiene el santuario celestial, como por ejemplo la justicia de Cristo, los mandamientos de Dios, el estado de los muertos, la no inmortalidad del alma, el no tormento eterno de los malos, la segunda venida en contraste al rapto secreto, una doctrina jesuita, la reforma pro salud, todas esas verdades que los reformadores no conocían y que los mileritas tampoco conocían, pero Dios a través de la historia, Dios ha dado nuevas verdades a la iglesia adventista para rescatar las verdades que no conocían los pioneros ni los reformadores protestantes. Con esto no estamos diciendo que la iglesia adventista es la única que van a ser salvos. Algunos dicen, los adventistas enseñan de que solamente ellos van a ser salvos. Error, la iglesia adventista jamás ha enseñado esa blasfemia. Ninguna literatura de la iglesia enseña eso. Ningún predicador sensato y estudioso va a enseñar eso. Nunca hemos dicho que los únicos salvos van a ser los adventistas. Inclusive nosotros creemos de que la mayoría de salvos está allá afuera, en las iglesias protestantes y en la iglesia católica. Allá está la mayoría del pueblo de Dios, que Dios lo va a sacar a través de un mensaje en los últimos días.
Los adventistas creemos que en todas las comunidades religiosas hay verdaderos hijos de Dios, incluyendo la Iglesia Católica Romana. Jesús en San Juan 10, versículo 16 dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas llamaré y traeré, y serán un solo rebaño. Pero Dios no los dejará allí en estos sistemas. Dios los sacará a través de un mensaje que llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. Y este mensaje lo predica la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Podemos compartir muchas creencias y doctrinas con otras comunidades religiosas, pero el mensaje de los tres ángeles es un mensaje exclusivo y distintivo que la Iglesia Adventista predica. Y este mensaje hará que la gente salga de Babilonia, porque este mensaje, aparte de que presenta la justicia de Cristo, desenmascara a estos sistemas que son Babilonia. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 8. El mensaje del segundo ángel amonesta y advierte sobre la caída de Babilonia. Y dice Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Y dice: porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y dice Apocalipsis 14, 8, 18, 4 es Apocalipsis 18, 4. Noten cómo dice: este mensaje que desenmascara a Babilonia llama a su pueblo a que salga de Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz que del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. La mayor parte del pueblo de Dios está en Babilonia, y Dios los sacará cuando oigan el mensaje de los tres ángeles. Hermanos, ahora estamos claros por qué Martín Lutero buscó un 31 de octubre de 1517 para clavar sus 95 tesis, porque él sabía que en esa fecha llegaría gente de todas partes de Europa a comprar indulgencias a la iglesia de Wittenberg. Y Martín Lutero, sabiendo eso, que el papado iba a usar el pago de las indulgencias, Martín Lutero buscó esa fecha y una iglesia tan famosa en Alemania para clavar sus 95 tesis en la gran puerta. Es evidente que cada persona que entraría a la iglesia iba a ver ese gran rótulo, esa gran pancarta donde Martín Lutero exponía 95 proposiciones que desenmascaraban la falsa enseñanza de Roma. Purgatorio es una blasfemia, indulgencias son una gran blasfemia. Para ser limpios de nuestros pecados no necesitamos ir a un purgatorio, solamente necesitamos la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Noten cómo dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 9. Noten cómo dice el apóstol Juan. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos mentirosos, y la verdad no está en nosotros. Juan está amonestando la presunción, la arrogancia de decir que no tenemos pecados. Pero dice ahora el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No necesitamos ir a un purgatorio, no necesitamos pagos de indulgencias para sacar almas de un supuesto purgatorio. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar aún el más vil pecador e ir al cielo. El único pasaporte para ir al cielo es la sangre de Cristo, no un purgatorio. Noten cómo dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Dice lo siguiente, Hechos 4:12. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser ¿qué? Salvos. Solo necesitamos abrir el corazón a Jesús, pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados.
y apartarlos del pecado. Y Dios los perdonará porque su sangre preciosa tiene poder para limpiar cualquier pecado, por muy vil que sea. La mentira del purgatorio solamente es una invención del paganismo que la Iglesia Católica la adoptó para conseguir dinero a través del pago de las indulgencias. Y saben, hermano, algunos expositores e historiadores dicen de que en el Vaticano, el Banco del Vaticano tiene más dinero para terminar con la pobreza 10 veces de este mundo, y que ese dinero del Banco del Vaticano se obtuvo a través del pago de las indulgencias durante la Edad Media. Eran millones de millones, porque por lógica la gente, entre más pronto salía el alma del purgatorio, así era la suma de dinero que pagaba. Entre más grande era el pecado o la extensión del tiempo para que volvieran a pecar, así se pagaba dinero. Imagínense grandes sumas, donde el papado se aprovechaba de la ignorancia de la gente. Con razón Martín Lutero se llenó de ira al descubrir los engaños de Roma. Y es interesante, hermano, que Martín Lutero vino a descubrir estos engaños después de ser un monje, un clérigo, estudiante en la Universidad de Roma. Pero se vino a quedar chasqueado cuando empezó a encontrar una Biblia en la biblioteca de Roma. Y saben que Dios lo dirigió. Martín Lutero nunca jamás había leído la Biblia, pero la encontró en una biblioteca de Roma. Y el Espíritu Santo lo llevó a Romanos 1:17. Romanos 1:17 se le conoce como el versículo de la Reforma. Noten cómo dice Romanos 1:17. Esto le partió el alma a Martín Lutero cuando leyó estas palabras. Romanos 1:17. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Martín Lutero leyó esta porción de la palabra de Dios, se quedó atónito, y esta palabra le partió el alma, y descubrió que para tener perdón de nuestros pecados no se necesita pagar indulgencias y sacar las almas del purgatorio. Solamente se necesita la fe en la sangre de Cristo, y no hacer sacrificios y penitencias como subir y bajar las escaleras de Pilato, como lo hacían los paganos católicos durante la Edad Media. Los ponían a subir una escalera de Pilato hasta que se sangraban de las rodillas, porque se les hacía creer ya que a través de esos sacrificios de lacerarse su cuerpo iban a alcanzar el favor de Dios. Y saben que la Iglesia Católica aún cree en esta mentira. Católicos que se arrastran hasta chorrear sangre de su cuerpo, creyendo que al arrastrarse, vi hace poco una noticia, hermanos, que me quedé impactado. Una señora, para agradecerle a un santo de Esquipula, así se le llama, el Cristo Negro, se arrastró en la calle en el mero sol, arrastrándose con su propio cuerpo. Esto se le veía horrible, todo su cuerpo, su piel llena de sangre, sus huesos arrastrándose, porque era, decía ella, para agradar al Señor de Esquipula, el Cristo Negro. La gente cree que por lacerarse su cuerpo, por hacer grandes sacrificios en el sol y un montón de cosas, alcanzarán el favor de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Cristo lo hizo todo. Ahora necesitamos ejercer fe en ese sacrificio y en esa sangre preciosa de Cristo. Hasta aquí ha llegado el estudio, hermano, y que sea para honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga.